Bueno, tuvimos reunión recién con un conjunto de organizaciones sociales, pero el ámbito central es una actividad esta tardecita que tiene que ver con explicar los contenidos más importantes de la ley de urgente consideración. Yo creo que el campo popular, los uruguayos y las uruguayas todos tenemos un enorme desafío este año, que es en clave democrática, que temas tan importantes como la educación, la seguridad, el derecho a la vida, la libertad, los derechos sindicales, la vivienda, colonización, los podamos resolver entre todos y en un procedimiento democrático más profundo que el que se dio el año pasado, que es que en medio de una formulación de urgente consideración en un plazo muy breve y en medio de una pandemia, se dieron un conjunto de cambios que en muchos casos nos hacen retroceder décadas. Yo sé que hay uruguayos que pueden entender que la respuesta al hurto adecuada es el homicidio o el intento de hurto. Bueno, yo creo que es un enorme retroceso civilizatorio, que puede estar muy mal que un muchacho se lleve una bicicleta de ahí, pero no hay que atrapar al muchacho y ejecutarlo de un balazo aunque no haya agredido a nadie. Entonces, cambios tan radicales en la forma en la que entendemos el relacionamiento, que además son hechos en contra de la opinión unánime de todas las cátedras, merecen un debate democrático. O sea, pensar que el derecho del empresario está por encima y pisotea el derecho de huelga es un cambio radical en las relaciones de trabajo. En el enfoque actual que la ley de urgente consideración estableció, si trabajadores que están sin cobrar el sueldo, supongamos del Citrus, se manifiestan en la puerta de la empresa trancando la salida como forma de manifestar su reclamo, pueden ser todos despedidos por notoria mala conducta. Bueno, nos parece que es un cambio demasiado importante como para que no se, de un tema que además tiene rango constitucional, como para que no se discuta con la población de si ese es el Uruguay a donde queremos ir. Hace poco se le consultó al Uruguay sobre la baja de la edad de imputabilidad y hubo una mayoría contraria. Entonces, que ahora en este paquete se aumenten las penas máximas, las penas mínimas, se elimine la posibilidad de la suspensión condicional del proceso, que era un instrumento que se usaba sobre todo en los adolescentes para delitos menores con penas alternativas a la privación de libertad, y que tenía como resultado que la inmensa mayoría de esos gurises no reincidía y se eliminó, contra la opinión de todos los expertos, en un momento donde habíamos bajado la cantidad de adolescentes privados de libertad al mínimo histórico, de más de 800 a 290. Bueno, esos cambios nos parece que tienen que ser discutidos por la ciudadanía. Me preocupa la situación de ANCAP, principalmente, bueno, aquí con respecto al tema del Portland aquí en Paysandú. Sí, claro, primero nos preocupan las empresas públicas todas, porque en realidad son locomotoras para el desarrollo productivo y nos parece un gigantesco error haber recortado la inversión en todas las empresas públicas. ANCAP recorta a la mitad, lejos de incrementar la inversión para atender las circunstancias de poner en funcionamiento la planta de Portland, recibe un recorte, pero lo mismo, un recorte salvaje la UTE y un recorte salvaje la OCE. Esto es, la UTE va a quedar sin ninguna posibilidad de ampliar obras que son muy necesarias en la transmisión de energía, y eso va a debilitar al Uruguay desde el punto de vista de la infraestructura, y un país más débil desde el punto de vista de la infraestructura, con peor infraestructura, lo vimos ayer con el tema del Internet, hace a que empresas vengan o no a instalarse en el país. ¿Cómo tenés la matriz energética? ¿Con problemas? Bueno. ¿Cómo tenés las comunicaciones? ¿Con problemas? Bueno, o golpea a la gente. Las inversiones que no se van a hacer en la OCE van a generar componentes de saneamiento. Entonces nos preocupa el recorte, en medio de una circunstancia de pandemia, el recorte muy duro en el presupuesto, un recorte además que es escandaloso, ¿no? Porque todos escuchamos durante años que la propuesta central con la que ganaron las elecciones era que ellos iban a ahorrar 900 millones y que se podía ahorrar 900 millones de dólares sin afectar los salarios, las jubilaciones y las políticas sociales. El presupuesto del año 2020, que se va a ejecutar en el 2021, que según las proyecciones del gobierno, el 2021 va a ser un año en el que va a crecer la economía, es un presupuesto que en principio tiene un recorte de 350 millones de dólares, un recorte menor al que prometieron en la campaña. Pero para hacer ese recorte, tocaron salarios, tocaron jubilaciones, recortaron la inversión en vivienda, recortaron la inversión en la ANEP y golpearon ACE. Entonces la pregunta surge sola, ¿no? Te equivocaste ahora que estás gobernando
en no hacer el ahorro que prometiste que ibas a hacer, que era todo en gastos superfluos, o no dijiste la verdad en campaña electoral cuando anunciaste un tipo de recorte que ahora que te toca gobernar, porque si no uno tendría que pensar, ¿está bajando los sueldos y las jubilaciones de malo, por maldad? No, lo está bajando porque en realidad no había ninguna posibilidad de un ajuste de las dimensiones que se planteó en la campaña electoral si no era de esta manera, ¿no? ¿Cómo se ve el manejo de la pandemia? Bueno, y ahora con la llegada de las vacunas a finales de mes. Bueno, esperemos lo de la vacuna. Nosotros hay temas de manejo de la pandemia sanitario que hemos acompañado. Creo que el acierto principal estuvo en la creación del GACH. Y hay otros que creemos que no entendemos cómo no se toman esas medidas. Por ejemplo, hace meses que venimos reclamando la necesidad de que la población con mayor comorbilidad tiene que tener una licencia, no puede estar obligada a ir a trabajar. O sea, no puede estar obligado a ir a trabajar la persona con diabetes, la persona que tuvo un trasplante, la persona con HIV, la compañera que está atravesando un embarazo, porque está demostrado científicamente que esos colectivos, una vez que se contagian, tienen mayor riesgo de morbilidad. Bueno, presentamos un proyecto de ley, presentamos una iniciativa, lo volvimos a colocar en diciembre, decir, bueno, no obliguemos a esta parte de la población, licenciémosla. Bueno, sin embargo, el gobierno se ha negado sistemáticamente, sin ofrecer argumentos. Porque en todo caso, queremos decir, bueno, ¿cuáles son los argumentos para no entender que mientras dure la emergencia sanitaria, esta población tiene que estar protegida? Segundo, nos parece que han sido muy débiles las medidas con respecto al trabajo, muy débiles. Ni siquiera en las campañas publicitarias. Todos hemos escuchado campañas publicitarias que dicen use tapaboca, respete el distanciamiento físico y ninguna que diga obliga a cumplir el protocolo al empresario. Tiene que estar desinfectado el vestuario, tiene que darle los implementos de seguridad, tienen que darse charlas de formación. Y esto cuando la inmensa mayoría de los contagios se dan en el trabajo, no se dan en las marchas, se dan en el trabajo. Las inspecciones han demostrado que hay incumplimientos de un 50-60% de protocolos que además habría que revisar porque en muchos casos son débiles, tendrían que ser mucho más rigurosos. Bueno, hemos incorporado propuestas en ese sentido que no se han atendido. Y después tenemos una crítica general, ahí sí muy dura de cómo se viene atendiendo la circunstancia social de la pandemia. Presentamos una serie de propuestas para atender que la población que esté afectada por seguro de paro o desempleo se le subsidie el alquiler o se eviten los desalojos, porque en medio de una pandemia pensar que una familia quede en la calle es dramático y no ha sido escuchado. Hemos planteado la posibilidad de atender las circunstancias de los servicios, lo mismo para esta población. No estamos hablando para el que está trabajando y mantuvo su ingreso, pero para el que está en seguro de paro o perdió el trabajo, no podemos ir atrás y cortarle la luz. Y bueno, la verdad que Uruguay ocupa el último papel en América Latina en ser el país que menos invirtió, teniendo espalda financiera, teniendo una situación financiera privilegiada respecto a otros países, o sea, teniendo líneas de crédito a bajo interés, o sea, una situación mucho más sólida que el 2002, donde nadie te prestaba un peso, decidió no invertir para atender la emergencia económica social y ahí tenemos una mirada crítica, nos parece que... Y una mirada crítica con autoridad. Nosotros nos tocó en el 2005 agarrar un país destrozado. Y que tuviéramos un país destrozado no impidió que lleváramos adelante el plan de emergencia, plan de asistencia social, el PANES, después asignación familiar por hijo. O sea, generar condiciones para atender la emergencia. En el 2008, cuando la crisis financiera global hizo colapsar las economías y toda América Latina entró en recesión, se aplicó un plan de obra pública para incrementar la inversión y que hubiera trabajo, no el recorte. Entonces, cuando nos tocó atender situaciones de emergencia, no elegimos el recorte. Entonces, lo que estamos planteándole al gobierno ahora, que no elija el recorte muy duro en el presupuesto y recorte muy duro en las empresas públicas, lo hacemos desde la autoridad, de que cuando nos tocó atender situaciones críticas, no elegimos el ajuste, porque achicar el Estado después lo terminan pagando la parte de la población que está peor, ¿no?